¿Cómo anda primero B? ¿Cómo les va? Seguimos con la unidad 6. Como siempre les decimos, tienen que estudiar por la bibliografía. Bien, vamos a tratar de simplificar, vamos a tratar de hacerlo simple todo esto, pero siempre la columna vertebral es la bibliografía de la cátedra. Unidad 6. Continuamos ahora con Hans Kelsen. Habrán escuchado hablar de Hans Kelsen, habrán leído sobre Hans Kelsen. Kelsen que ha sido demonizado y mal demonizado. Bueno, vamos a meter un poquito en la biografía. Hans Kelsen nació en Praga en el año 1881. Hoy Praga es la capital de la República Checa. En ese entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Él adquirió la nacionalidad austríaca por el jus sanguinis, o sea, el derecho de sangre, por sus padres. Venía de una familia de origen judío. Vivió hasta el año 1973, fue el jurista más destacado, el más reconocido y el más conocido, por supuesto, del siglo XX. Tanto es lo que les digo, que han escuchado hablar sobre Kelsen y lo que se ha demonizado a Kelsen. Ya vamos a explicar que no es tan así, vamos a derribar algunos mitos. Bien, Kelsen trabajó en el ámbito ejecutivo, en la rama ejecutiva, en la legislativa, en la judicial, o sea, en las tres ramas del poder. Fue un teórico del derecho, un filósofo del derecho, un filósofo de la ciencia jurídica, y él en el año 1934 elaboró su teoría pura del derecho. La primera edición data del año 1934, fue traducida, imagínense la enorme importancia que ha tenido, al chino, al japonés, a todos los idiomas. Bien, pero esto que se demoniza a Kelsen, que dice, por culpa de Kelsen ocurrieron semejantes barbaridades, tantas atrocidades o crímenes en la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. Bien, vamos al Kelsen politólogo, al Kelsen que tenía conciencia social, conciencia republicana. Ese Kelsen que cuando en 1925 se sancionó la Constitución Política de Chile, en esa Constitución Política de 1925 de Chile, Kelsen hizo un ensayo y criticó esa Constitución chilena y dijo, guarda con esta Constitución, porque con la delegación legislativa, con la cantidad de decretos que puede emitir el Poder Ejecutivo, esa concentración en el presidente, en el Poder Ejecutivo, puede generar un atentado contra el sistema republicano de gobierno. Entonces, tenía conciencia cívica, tenía conciencia republicana Kelsen. Imagínense si lo traemos ahora al siglo XXI y empieza a ver los decretos de necesidad y urgencia. En los últimos años, los que se han dictado, cuántas barbaridades jurídicas que se han cometido con los decretos de necesidad y urgencia cuando se atribuye demasiado poder en cabeza del presidente, ¿bien? Del titular del Ejecutivo. Vamos entonces ahora a la teoría pura del derecho. Como teoría pura del derecho y como teoría, Kelsen, en su prólogo, esa primera edición, dice, bueno, acá lo que tenemos que hacer es una ciencia del derecho, desprovista de cualquier ideología política, de las ciencias de la naturaleza, bien, de la ética. Acá no tiene nada que ver, eso es metajurídico, significa más allá de lo jurídico. Acá lo que tenemos que centrarnos es en el derecho y en el análisis de su objeto. ¿Cuál es el objeto del derecho? Las normas jurídicas. Bien, y en nada que sea extraño al derecho. Pero como una teoría. Y cuando hablamos de una teoría, es un conocimiento especulativo. ¿Qué significa especulativo? Viene del latín speculum, espejo, de aquello que se mira, del observador. O sea, lo que hizo Kelsen fue tratar de observar el derecho positivo, pero para describirlo, no para prescribirlo. Dice, vamos a señalar las normas, pero las normas, ¿cómo son las normas? ¿Qué es el derecho? No cómo debería ser el derecho. Bien. Entonces, en ese análisis, en esa teoría pura del derecho, voy a decir, bueno, acá, el objeto de la ciencia jurídica es la norma jurídica. Y tenemos que hacer dos purificaciones del derecho. Y en esas dos purificaciones tenemos la primera purificación que tenemos que hacer es separar las ciencias jurídicas de las ciencias naturales. Bien, el ser del deber ser. Las ciencias naturales, entre las cuales forman parte de la naturaleza, que en los seres humanos, analizan el ser.
y analizar el ser. Para eso está la biología, para eso está la psicología, para eso está la sociología. Lo que tenemos que analizar es el deber ser, lo que manda la norma, una norma jurídica. Bien, entonces separamos las ciencias naturales de las ciencias jurídicas o de la ciencia del derecho. En la segunda purificación, una vez que ya estamos dentro de ese reino del mundo del derecho, de la ciencia del derecho, ya estamos ahí, estamos en el reino de la ciencia jurídica, dice, tenemos que separar las normas jurídicas en cuanto a su valor, no por su valor intrínseco, es decir, si la norma es buena, si es adecuada, si es justa o es injusta. No, el valor intrínseco no vale acá para la ciencia pura del derecho. Acá lo que importa es el contenido formal de la norma. Esta norma jurídica ha sido dictada conforme a los mecanismos y conforme, ahora vamos a ver, a normas superiores, a una norma fundamental. Bien, entonces, no el contenido intrínseco, sino el contenido formal, bien, o contenido extrínseco. No si la norma es justa o si es injusta, si es adecuada, si es razonable o no es razonable, sino cómo la norma está plasmada, la norma jurídica. Bien, dos purificaciones. Entonces nos vamos al orden jurídico. Y en ese orden jurídico, acá Kelsen va a decir, bueno, acá lo que tenemos que estudiar es el objeto formal, no el objeto material. El objeto formal, la norma jurídica. El objeto material, no nos metemos en el objeto material porque si no tenemos que meter si esta norma choca con la ética, si esta norma choca con la justicia, con los principios, los valores. No, eso queda afuera, bien, por fuera de esta observación que tiene que hacer el que hace teoría pura del derecho, que hace positivismo. Y cuando hablamos de positivismo, ya que hemos venido hablando de positivismo durante toda esta unidad 6, tenemos que entender que hay dos grandes clasificaciones dentro del positivismo jurídico. Tenemos un positivismo ideológico y un positivismo metodológico o conceptual también denominado. Bien, el positivismo ideológico, ¿cuál es? El más extremista, aquel que dice solamente existe lo que está en la norma jurídica, no existen los principios, los valores fundamentales, universales, eso no existe directamente. En cambio, el positivismo metodológico o conceptual va a señalar que si bien esos principios y valores fundamentales o universales existen, para que tengan validez tienen que estar plasmados en una norma jurídica. Una vez que están en una norma jurídica, bien, ahí se pueden aplicar. ¿Queda claro? Positivismo ideológico, positivismo metodológico o conceptual. Llegamos a Estado y derecho para Kelsen. Estado y derecho para Kelsen significan lo mismo. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y el derecho para Kelsen también significa fuerza. ¿Por qué? Porque es un orden coactivo de normas. Y cuando hablamos de algo coactivo significa empleo de la fuerza. ¿Y quién puede emplear la fuerza legítimamente? El Estado. Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima. O como señalaba Max Weber, el monopolio de la violencia legítima. Entonces, para Kelsen, Estado y derecho tienen la misma esencia. Es un sistema de normas coactivas o un conjunto de normas que se pueden imponer por la fuerza. ¿Y esa fuerza cuál es? La fuerza estatal. Bien, ¿queda claro? Ergo, Estado y derecho es lo mismo. Bien, tienen la misma esencia, comparten la misma esencia. Son la misma cosa. Queda claro entonces, Kelsen. ¿Y por qué decíamos al comienzo, guarda con Kelsen, no hay que demonizarlo? Porque lo que terminó siendo Kelsen al final es que con su teoría pura del derecho, el que quería estudiarlo, algo como una estructura lógica formal, bien, la estructura lógica formal del derecho positivo general, no del derecho positivo particular, él quería explicar cómo funcionan las normas jurídicas, cómo las normas jurídicas son, no como deberían ser. Entonces, ¿qué arma él? Una pirámide, la famosa pirámide de Kelsen, donde en la punta de la pirámide, en el vértice o en la cúspide, está la que él denomina la Grundnorm o la Grundnorm, se escribe Grundnorm, que sería la norma fundamental, la norma base. Desde la punta de la pirámide hasta abajo tenemos normas generales hasta llegar a normas particulares. Bien, vamos de lo general a lo particular. ¿Y qué pasa con estas normas particulares?
cada norma inferior se apoya en una norma superior, o sea que hay una subordinación de la norma inferior a la norma superior y así sucesivamente. Cada norma inferior tiene que fundamentarse en una norma superior y así hasta llegar a la norma fundamental. ¿Y cómo surge esa norma fundamental? Bueno, esa norma fundamental es un presupuesto lógico formal. Y ese presupuesto lógico formal, que funciona como algo abstracto, una entelequia, vamos a decir, obedece al primer constituyente. Esa norma nos dice obedece al primer constituyente. Bien, presupuesto lógico formal, el primer constituyente, el que elaboró esa norma fundamental, esa Agun Nom. Y sobre esa Agun Nom, sobre esa norma fundamental, van a bajar todas las normas. Entonces, cada norma va a tener que adecuarse a la norma que está arriba. Y por el método va a tener que ser sancionada también esa norma por el órgano correspondiente. Ese primer legislador o ese legislador originario va a señalar que va a estar en manos del poder legislativo, del Parlamento, el dictado de las leyes. Entonces vamos a tener una constitución arriba, las leyes, estamos simplificando, reglamentos, hasta llegar a las normas individuales. ¿Cuáles? Las sentencias. Bien, queda más o menos claro. ¿Por qué terminó mal este experimento que quiso hacer Kelsen? No por Kelsen, porque como les dije, Kelsen tenía conciencia republicana, sabía lo que estaba mal, tenía razonabilidad en el análisis jurídico. Lo que pasa es que esto que él quiso hacer como una teoría pura del derecho, solamente para describir el derecho, no para prescribirlo, decir cómo debe ser, quedaba en el plano solamente teórico y no práctico o en la praxis. El problema fue cuando esto, lo teórico, se quiso llevar a la práctica, no solamente para estudiar, sino para aplicarlo. Y cuando se aplicó en la realidad, terminó en los desastres del siglo XX, en esas aberraciones, en los crímenes de lesa humanidad, en los genocidios. Bueno, lo que pasó en la Alemania nazi, en el apartheid de Sudáfrica, en la segregación racial de los Estados Unidos. Más o menos quedó claro Hans Kelsen y su teoría pura del derecho.